poder estar pues en esta preciosa zona de Córdoba, con el responsable, el hermano Paco y con todos ustedes, ver a hermanos, amigos que tengo de muchos años, y es una tremenda bendición. Y le doy gracias a Dios, porque me permite en su gracia poder dirigirme a los siervos del Señor para compartir una palabra de Dios. Amén. Mañana también estaremos, Dios mediante, predicando a la juventud de la zona de Córdoba. Y bueno, esperamos también que el Señor nos bendiga poderosamente. Amén. Hemos venido hoy a las 12 y pico, ya estábamos por aquí, hemos venido en el AVE y hemos tenido un buen momento con el hermano Paco. Bueno, le decía al Señor, pues como todos ustedes, cuando van a predicar la palabra, pues ¿qué digo a tu pueblo, Señor? ¿Qué digo a tus siervos? Quería traer un mensaje que el Señor ponía en mi corazón, que hace un tiempo que no lo predico, pero lo voy a traer hoy en esta tarde, y espero que el Espíritu Santo de Dios envíe su palabra a nuestros corazones. Amén. Y que el Espíritu de Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Este mensaje surge por algunas preguntas que te hacen los hermanos. Ustedes saben que ahora se está estudiando mucho. Está Facebook, está YouTube, está la ventana del mundo que es Internet, y se está estudiando mucho, la juventud está aprendiendo mucho. Y en medio de tanto conocimiento que está viendo, que es muy bueno todo esto, pues te hacen ciertas preguntas que a veces uno se pregunta cómo responder esta pregunta. Y la pregunta era la siguiente. Varios hermanos me hicieron esta pregunta antes de recibir este mensaje. Si Dios es soberano y Él lo sabe todo y lo puede todo y siempre se hace su voluntad, ¿por qué orar? La pregunta era, ¿por qué orar a un Dios soberano? Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo alcanza, nada se le escapa de sus manos, siempre se cumple su voluntad. ¿Por qué orar a un Dios soberano? Para eso voy a usar dos textos, uno de la soberanía divina y otro de la oración del hombre. Salmo 135, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tremendo texto de la palabra de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11 y verso 24. Dice la palabra del Señor: por eso os digo que por todo cuanto roguéis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Repito, Jesús dijo: por eso os digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. En el primer verso hemos leído la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. La palabra querer habla de voluntad. Usted ha venido porque ha querido.
Si no hubiera querido venir, pues no viene. Pero no solo su voluntad estaba implicada en la decisión de venir, sino que además estaba implicado el poder para venir. Porque a veces uno quiere, pero no puede. Por ejemplo, una persona o un obrero, en este caso, quiere venir, pero está enfermito. Él quiere, pero no tiene poder para cumplir lo que quiere. Pero el verso dice de Dios, todo lo que Dios quiere, voluntad, lo hace. Eso es poder. Porque no hay nada que Dios quiera hacer que no pueda hacerlo. Porque Dios es todopoderoso. Todo lo puede. Absolutamente todo. Porque nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? La palabra soberano significa que Dios es libre para actuar. Dios hace lo que quiere, lo dice el Salmo. Es libre para actuar, pero siempre actuará de acuerdo a su naturaleza. De manera que Dios es libre para hacer justicia, pero jamás hará injusticia. Dios es libre para amar, pero jamás odiará. Dios es libre para ser santo, pero nunca pecará. Porque aunque es libre para actuar, Él siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Todo lo que te ha ocurrido en la vida y me ha ocurrido en la vida, a veces hecho por Dios y otras veces permitido por Él, no hay absolutamente nada que sea injusto, pues Dios en todos sus caminos es justo. Absolutamente Dios es justo. Por lo tanto, Dios es libre para actuar, pero siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. No hay en ninguna circunstancia que Dios permita en tu vida o en mi vida que esté implicado el odio de Dios, o la injusticia de Dios, o la mentira de Dios, pues Dios ni miente, ni es injusto, ni es pecador. Todo lo que Dios ha permitido o ha hecho está dentro de su justicia, su santidad y su verdad, porque Él es santo, justo y verdadero. Ahora, Dios es libre para actuar, pero siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Por eso hay una escritura en Hebreos capítulo 6, si no recuerdo mal, que dice, es imposible que Dios mienta. Vamos a ver, si todas las cosas son posibles para Dios, ¿por qué hay un imposible en Él? Imposible que Dios mienta. Claro, porque Dios es libre para actuar. Pero Él siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Nosotros, a veces, no actuamos de acuerdo a cómo somos. Pues hay ciertas circunstancias en la vida que nos han obligado a comportarnos de manera diferente a como somos. Y seguramente que estás recordando algo que pasó en tu vida, que tuviste que hacer algo que sabes que no eres así, pero tuviste que hacerlo porque la situación te obligó. Dios nunca está en esa tesitura. Pues no solo es libre para actuar, sino que no hay circunstancia que le cambie, porque Él está por encima de toda circunstancia. Entonces, número uno, Dios es soberano, es libre para actuar, pero actúa de acuerdo a su naturaleza. Número dos, soberano significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, por quien quiere, a la hora que quiere, en el mes que quiere, en el minuto que quiere, en el año que quiere, y nadie se lo puede impedir. Por eso dijo un predicador, si dijéramos a la Biblia, ¿quién es soberano? La Biblia saltaría y diría, solamente Dios. Y saldría Dios en Génesis y dijera, yo soy soberano. ¿Por qué? Creé cielos y tierras sin que nadie me dijera nada, me indicara nada por mi propia voluntad. Libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque saco a mi pueblo de Egipto cuando yo quiero y lo meto en la tierra prometida cuando yo quiero. Número de Levíticos, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Determino cómo se me tiene que adorar. ¿Cuáles son las normas de venir a mi presencia? ¿Y cuáles son las leyes de hacer mi culto en el desierto? Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque por su pecado permito que 600.000 hombres mueran en el desierto. Reproduzco otros 600.000 y los meto en la tierra prometida. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque la misma ley que di a los padres decidí que fueran para los hijos.
Libro de Josué, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque determino el tiempo, la hora y el minuto que los de Canaán tienen que dejar su tierra y que un pueblo que no trabajó por ella herede la tierra que no trabajó. Y la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta es Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es soberano. Apláudale a tu Dios. Nuestro Dios es soberano. Y me alegra pertenecer a un Dios así. Decía Spurgeon, qué bien recibimos cuando decimos que Dios es amor. Y qué bien nos hace cuando decimos que Dios es misericordioso. Pero cómo nos rebelamos cuando el Dios soberano se sienta en su trono y dice, yo soy rey. Y se hace lo que yo quiero. Eso es difícil de encajar. Porque al Dios amoroso sí, y al Dios creador que amolda el cosmos en su lugar también, pero al Dios que fue justo y se sienta en su trono y dice, se hace lo que yo quiero, qué difícil es aceptarlo. Pero qué alegría para los siervos de Dios que hemos conocido la paternidad de Dios, que sabemos que es mejor la voluntad de Dios que es la nuestra, y que sus planes son mejor que nuestros planes. Estamos en la mano del Dios Todopoderoso. No hay nada que nos pueda tocar si Dios no quiere que nos toque. Nada que nos pueda pasar si Dios no quiere que nos pase. De hecho, de todas las tentaciones que has sido librado, ha sido por causa de que Dios te ha guardado. Conoce Dios el pecado que te derribaría y te tiraría de la mesa del Señor, pero no ha permitido que venga, porque está custodiando no solo tu vida, sino también tu santidad. Es el Dios que te conoce antes de que nacieras y conoce tu fin, pues ha decretado tu vida. Conoce todos los hombres que han nacido y los que van a nacer. Antes de crear a Adán, Jacques conocía el último suspiro del último hombre que va a morir. Conoce a todos los hombres y mujeres por ciudades, pueblos, aldeas y naciones, su huella digital, su apellido, su color de piel, si eran blancos y morenos, altos, rubios, guapos, feos, altos, bajos, gordos o delgados. Conoce sus pensamientos, sus palabras y todo lo que iba a pasar. Es decir, lo conoce absolutamente todo. ¿Y qué saber? Qué alegría de saber que estoy ante un Dios que lo sabe todo, lo puede todo, me ama sin límites, cuida de mi casa, cuida de mis hijos, no permite que pase algo que va a destruir mi comunión con Él, y lo que permite es para mi enseñanza y para mi bien. Yo estoy en la mano del Dios Todopoderoso y qué feliz de estar en su mano. Hay un verso que Jesús dijo en Mateo. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un denario? Dice, ni uno de ellos cae al suelo sin el permiso del Padre. Lo voy a traducir en forma para nosotros. Jesús dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por €1? Ni uno de ellos cae al suelo sin el permiso del Padre. Pero en Lucas, Jesús dijo, ¿no se venden 5 pájaros por €2? Pues ni uno de ellos cae al suelo sin el permiso del Padre. Y yo digo que esto matemáticamente no está bien. Porque si en Mateo con €1 te compras 2 pájaros, en Lucas por €2 te comprarías 4. Si €1 valen 2, €2 valen 4. Pero Jesús no dijo no se venden 4 pájaros, sino no se venden 5 pájaros por €2. Y yo digo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo hay un pájaro de más? Es muy fácil. En los tiempos de Jesús, cuando un hombre se gastaba más de un denario, le regalaban un pájaro de propina. Y nosotros que somos buenos vendedores, jamás regalaríamos el mejor pájaro esperando que viniera otro a comprar para gastarse 2 denarios y le dáramos un pájaro bueno. El pájaro de la propina ni pía, ni canta, ni hace nada. Es un pájaro que no sirve para nada. En la lista de los hombres es el pájaro de la propina. Nadie cuenta con él. Pero en la lista paternal de Dios, Jesús dijo, no se venden 5 pájaros por 2 denarios, pues ni uno de ellos cae al suelo sin el permiso del Padre. Es decir, que Dios está en el funeral de cada uno de sus pájaros. Jesús dijo, ¿cómo nos va a
cuidar a vosotros, hombres de poca fe, que valéis muchos más que muchos pajaritos? Pues sí, hermanos, sé que Dios me guarda. Estoy en la mano de Dios, en la mano del Dios Todopoderoso. Es un Dios soberano que ha creado el cielo, ha creado la tierra, ha creado el mar y todo le obedece. Ha creado el abismo. Jehová lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Qué alegría estar en la mano de un Dios así. Estoy en la mano de Dios. ¿Sabes? Dijo el rey Nabucodonosor, soy el mejor. Y le dijo Dios, tonto. Le cambió el cerebro. Literalmente le puso mente de animal. Le quitó la mente humana. Le metió al campo. Se bañaba con el rocío del cielo y comía hierba como los animales. A los 7 años le fue devuelta la perla de la razón. Y cuando Dios le dio la razón, alzó sus ojos al cielo y dijo, ahora sé que no hay otro como tú, que haces según tu voluntad en el ejército del cielo y de la tierra, y no hay quien detenga tu mano, ni te diga qué haces. No hay otro como Dios, hermanos. Mi Dios es soberano y yo descanso en la mano de mi Dios. ¿Cuántos están felices en esta tarde de estar en la mano de Dios, sabiendo que nuestro Dios es soberano? Levanta tu mano y puedes gritar para Él un poderoso ¡amén! ¡Amén! Estar en la mano de Dios soberano. Ahora bien, hemos mostrado que Él es soberano. Todo lo puede, todo lo hace, todo lo alcanza, todo lo conoce. La pregunta es, ¿por qué orar a un Dios así? Claro, Él conoce todo, lo puede todo. Mi oración no le enseña, mi oración no le obliga. No le puedo obligar, es más fuerte que yo. No le puedo aconsejar, es más sabio que yo. No le puedo decir cómo hacer las cosas, se conoce el fin desde el principio. ¿Por qué orar a un Dios así? ¿No es mejor decirle, si haga tu voluntad y se acabó? Sin dedicar tiempo, sin hablar, solamente esas palabras. Pero la Escritura no solo enseña a decir eso, la Escritura enseña a orar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo orar a un Dios soberano? Bueno, después de aclarar lo que es la soberanía, entramos en oración. Número 1, Dios no creó la oración para darte cosas. Dios creó la oración para tener encuentros. ¡Qué bien! Porque lo que Dios te da no te cambia, pero un encuentro con Dios te transforma la vida. Y no te hablo solo de un encuentro, pues todos tuvimos nuestro encuentro en el nuevo nacimiento. Te hablo de muchos encuentros con el Espíritu Santo. Porque un encuentro en el nuevo nacimiento te cambia el corazón, pero muchos encuentros te forman en tu ministerio y en tu carácter. Por eso, hermanos, necesitamos buscar a Dios para tener encuentros con Él. Que no quieras hacer de tus encuentros doctrina, eso es un caso aparte, pero necesitas encuentros con el Espíritu Santo. Pues créanselo, si no tenemos encuentros con el Espíritu de Dios en oración, tendemos a debilitarnos y a enfriarnos. Y lo que antes nos apasionaba termina siendo un ritual. Pues la vida cristiana es comunión con Cristo. Cuando se olvida este principio, la vida cristiana se convierte en religión, más tarde en tradición y finalmente en cansancio. Por eso hay siervos que están cansados. Necesitamos tener encuentros con el poder del Espíritu Santo. Él mismo lo ha dicho, buscadme y viviréis. Porque cuando uno empieza a buscarle, la vida le halla a Él y uno empieza a vivir. Lo has comprobado en tu experiencia. Cuando tienes un rato de oración, cuando buscas a Dios, tu predicación no es la misma, la unción no es la misma, tu vida no es la misma, la visión no es la misma, tu trato con los siervos no son los mismos. No podemos descifrar el poder que Dios ha decretado en la oración. No podemos ni imaginarnos, pero sabemos que un rato de oración nos reinicia la vida. Cogemos esperanza, levantamos alas como las águilas. Siervos de Dios, necesitamos volver a nuestro cuarto, cerrar nuestra puerta, buscar a Dios en oración, tener encuentros con el
Santo. Un hombre de Dios puso el encuentro de esta manera. Si yo llegara tarde al culto y me dijeras, hermano Pedro, ¿por qué has llegado tarde? Pues muy fácil. Iba en la carretera y la rueda del coche se pinchó. Cuando se pinchó me bajé a arreglarla. Intenté arreglarla y un tornillo se fue al lado. Fui a coger el tornillo y un tráiler de 16 ruedas dobles pasó por encima de mí. Me pegó un topetazo, pasaron las ruedas por encima de mí, me arrastraron 50 metros y después del tráiler con todas sus toneladas que estaba cargado pasó por encima de mí. Me levanté, fui los 50 metros, puse la rueda y vine. ¿Así? ¿Ustedes me ven? ¿No hay sangre? ¿No hay moratura? Bueno. Y yo les digo, he venido tarde por esto. ¿Quién me creería? Dos cosas pensaría. O este está loco, o este está mintiendo. Porque ustedes saben que no hay nadie que tenga un encuentro con un tráiler y que quede así. La pregunta es, si yo digo que he tenido un encuentro con un tráiler y por no tener ninguna señal, ustedes no me creen. Muy bien. ¿Cómo entonces me va a creer a mí la gente cuando yo digo que he tenido un encuentro con Dios y no hay ninguna señal de que tenga un encuentro con Él? Cuando Dios te toca, Dios te transforma. No hay manera de que Dios te toque y te quedes igual, hermanos. No hay manera. La Escritura dice que cuando Dios nos toca, capítulo 33 de Jeremías, nos da un nuevo espíritu. Capítulo 30 de Ezequiel, nos da un nuevo corazón. Primera de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 2, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Segunda de Corintios capítulo 2, tenéis la mente de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, habéis recibido la naturaleza divina. Romanos capítulo 5, habéis recibido el amor de Dios en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Si Dios nos da una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo amor, ¿cómo vamos a tener un encuentro con Él y quedar igual? Es imposible, querido hermano. El que ha tenido un encuentro con Él ha quedado sellado para la eternidad y se nota a la legua. El que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha conocido a Dios, se encuentra, se ve a la legua, se nota en su manera de hablar, en su manera de saludar, en su manera de tratar a los hermanos, porque no hay nadie que tenga un encuentro con Dios y quede igual. Ahora bien, el Dios de la Biblia quiere tener un encuentro contigo. ¿Pero dónde ha puesto Él ese encuentro? En la oración. Buscadme y viviréis. ¿Te das cuenta? El Dios de la Biblia tiene sus principios. Él es soberano. Quiere tener un encuentro, pero ha dicho dónde tenerlo. ¿Dónde tenemos que hacer nosotros? Someternos a sus principios. Por eso cuando dejamos de orar, dejamos de tener encuentros. Y se enfría nuestro corazón. ¿Qué tendrá tener un encuentro con Dios? Que está Moisés a punto de morir. Cuando leí esto, responsable, hace años, está a punto de morir. Quiere bendecir al pueblo con una de las bendiciones que él ha recibido en el pasado. Moisés ha tenido un ministerio de 80 años. Ha visto hacer a Dios cosas extraordinarias. Creo, a mi modo de pensar personalmente, que los hombres que Dios ha contestado más oraciones se llaman Jesús, Jorge Müller y Moisés. Una vez oró y Dios contestó esa oración durante 40 años. Echaba Dios rocío primero por la noche y luego enviaba el maná, porque una vez le dijo: Señor, tu pueblo quiere pan. Otra vez oró y Dios contestó esa oración durante 40 años. Envió
envió Dios carne para que su pueblo comiera. Otra vez oró y Dios contestó esa oración 40 años. Todas las mañanas de la roca salía agua para bendecir al pueblo de Dios. Era un hombre que estaba acostumbrado a orar a Dios y que Dios le respondiese. Una vez abrió el mar rojo, oró a Dios y Dios abrió el mar rojo. Mató con él a la primera civilización del mundo y humilló al orgulloso faraón. Un hombre acostumbrado a ver experiencias con Dios, pero tiene 120 años. Le ha dicho Dios: sube al monte que te vas a morir. Mira el pueblo que él ha pastoreado durante 80 años. Lo quiere bendecir con una de las experiencias que ha tenido en el pasado. Tiene muchas para contar. El Dios que abrió el mar rojo os bendiga. El Dios que nos dio el maná os bendiga. El Dios que dio el agua os bendiga. Pero ¿cuál es lo que él recuerda antes de subir al monte y morir? ¿Sabes qué recuerda? No recuerda el mar, no recuerda el agua, no recuerda las codornices. Se les queda mirando al pueblo y le dice: la gracia del que habitó en la zarza os bendiga. Pero ¿cómo recuerdas ahora la zarza? ¿No era más grande el mar? ¿No era más grande el maná durante 40 años? Y me dice Pedro: eso fueron respuestas a mis oraciones, pero la zarza fue un encuentro que tuve con él. ¡No se me olvida! Aleluya. Necesitamos encuentros con Dios. Podíamos contar experiencias de muchos hombres que han tenido encuentros con el Espíritu Santo y su ministerio fue transformado. Pedro, que yo no tengo capacidad, hermanos, que no es capacidades, que son encuentros. Que cuando uno huele a Dios, la gente va detrás del aroma de Dios. Cuando tienes encuentros con el Espíritu Santo, no es que uno sea listo e inteligente, es que ha tenido un encuentro y Dios ha tomado posesión de aquel ministerio y lo usa Dios para la gloria de su nombre. A Dios le es fácil exaltar a uno de sus príncipes para bendecir a su pueblo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere su tiempo. Date cuenta que dice: humillaos bajo la poderosa mano para que los exalte. ¿Cómo Dios humilla a un ministro envanecido y cómo Dios exalta a un ministro humilde? Con un cambio de mano. Date cuenta: humillaos pues bajo la poderosa mano para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Me ha costado a mí cambiar de mano? No, me puedo tirar así hasta mañana a la reencuentra de la tarde. No me cuesta. A Dios tampoco le cuesta un cambio de mano, pero en su cambio de mano Él humilla y Él exalta. Puede sacar a un ministro de la nada y hacerle un siervo resplandeciente para bendecir la obra de Dios. Por eso dijo Pablo que aquí no hay competencias humanas, hay competencias divinas, porque la competencia proviene de Dios. Entonces, número uno, el Dios soberano, que hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, ha decidido tener encuentros con sus siervos en la oración. Entonces ya estamos hilando lo que Dios quiere hacer y cómo hacerlo. Nosotros nos tenemos que someter al Dios soberano. ¿Cuántos quieren tener encuentros con Dios? Ora. Número 2. Dios creó la oración para buscar trabajadores. ¿Cómo que para buscar trabajadores? Si el Dios de la Biblia es todopoderoso y hace todo solo. Bueno, el Dios de la Biblia no hace todo solo. Puede hacer todo solo, pero no lo hace solo. Hay poquitas cosas que Dios ha hecho solo. Número 1, la creación del universo. Número 2, la venida del Verbo. Número 3, la vida inmaculada. Número 4, la muerte del Cordero. Número 5, la resurrección del Cordero. Número 6, la ascensión del Cordero. Número 7, la venida en gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. No ha necesitado nada de nadie, porque en verdad no necesita nada de nadie. Todo lo ha hecho Él solo. Pero todo lo demás Dios siempre lo ha hecho a través de alguien. ¿Puede sacar Dios a Israel de Egipto sin Moisés? Sí, pero a pesar de ello usa Moisés. ¿Puede Dios gobernar en el desierto sin Josué? Sí, pero a pesar de ello usa Josué. ¿Puede Dios bendecir sin los jueces? Sí, pero a pesar de ello usa los jueces. ¿Puede Dios sin hablar sin los profetas? Sí, pero a pesar de ello usa la voz de los profetas.
¿Puede Dios predicar sin los apóstoles? Sí, pero a pesar de ello usa a los apóstoles. Pues el Dios de la Biblia puede hacer todo solo, pero no ha decidido hacerlo solo. Nos ha dado a nosotros el privilegio y la responsabilidad de formar parte de su plan. Por eso en la Biblia te vas a encontrar 3 voluntades de Dios. Hay algunas más, pero yo te hablo de 3. Número 1, la voluntad moral de Dios. ¿Qué es la voluntad moral? No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás. Todo aquel que cumple la voluntad moral se parece al carácter divino. Esa voluntad nunca se cumple. Es la voluntad moral de Dios, pero nunca se cumple. Porque es el hombre quien debe de cumplirla. Y como el mundo está pecando siempre, nunca se cumple. Luego, por otra parte, está la voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? La voluntad decretiva es cuando Dios da un decreto. Por ejemplo, Jesús ha dicho: he aquí, yo vengo en breve. Y Él va a venir, hermanos. Lo crea o no lo crea el mundo, Jesús va a venir porque es un decreto divino. Depende absolutamente de Él y Jesús va a venir. Por lo tanto, tenemos que la voluntad moral nunca se cumple porque depende del hombre. Pero la voluntad decretiva siempre se cumple porque depende de Dios. Pero entre la parte de la voluntad moral y entre la parte de la voluntad decretiva está la parte de la voluntad asociativa. ¿Y qué es la voluntad asociativa? Son aquellas cosas que Dios hubiera podido hacer solo a través de un decreto, pero no ha querido hacerlo solo, ha querido contar con sus siervos para llevar a cabo los planes que Él ha llegado en el cielo, aquí en la tierra. Por eso te vas a encontrar que Elías, hay muchas cosas en la Biblia paradójicas, que si no entendemos la voluntad asociativa, podemos malinterpretar el capítulo. Te pongo un ejemplo. Elías le dice a Dios: vete donde el rey Acab y dile que yo voy a hacer llover. Había 3 años y 6 meses que no llovía, pero Dios le dice: ve donde el rey Acab, que yo te he dicho que va a llover. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Ir donde el rey Acab y darle el mensaje. Pero ¿has leído en la Biblia que el profeta hace eso? No hace eso. El profeta se va al monte Carmelo y pone su cabeza entre las rodillas como una mujer hebrea que está a punto de dar a luz. Y empieza a orar: Jehová manda la lluvia. Jehová manda la lluvia. Jehová manda la lluvia. Y yo le digo: profeta, Dios no te ha dicho que ores, Dios te ha dicho que hables. ¿Por qué te pones a orar? Elías entendía la parte de la voluntad asociativa. Dios hace las cosas solo porque no necesita a nadie, pero quiere que yo ore porque en sus planes soberanos está incluida la oración, para que la oración dé a luz los planes que Dios ha diseñado en la voluntad asociativa. Y le dice el criado: ves a ver qué ves en el mar. Sube y no ve nada durante 6 veces. A la 7ª dice la Biblia que le dice el criado: ve una nube como la pequeña palma de la mano de un hombre. Se levanta el profeta y dice: ahora es el momento de dar el mensaje. Ve donde el rey Acab y dile: sal corriendo porque una lluvia grande se oye. Si no entendemos la parte de la voluntad asociativa, aquí hay 2 cosas: o el profeta dudaba de Dios y necesitaba ver una señal, o estaba desobedeciendo a Dios, porque Dios no le dijo que orara, sino que hablara. Pero es que el profeta no dudaba. 3 años atrás él ya profetizó que no iba a haber lluvia y Dios la paró durante 3 años y 6 meses. Él sabía que Dios tenía el poder de parar la lluvia y el poder de volver la lluvia de nuevo a la tierra. Pero Elías sabía que la oración es el vientre fértil que Dios ha creado, que Él pone los planes que ha diseñado en la tierra y los da a luz a través de la oración. Por eso dice el apóstol Santiago: Elías era un hombre como nosotros, sujeto a debilidades, pero una vez oró y Dios cerró los cielos, y otra vez volvió a orar y Dios dio la lluvia. ¿Cerró Dios los cielos por su oración? Sí. ¿Los abrió de acuerdo a su oración? También. Ahí está la soberanía divina y la oración del hombre unidas, no para cumplir el capricho del hombre, sino los propósitos de Dios. Pues la oración no fue creada para que Dios te dé caprichos. La oración fue creada para que Dios cumpliera sus propósitos. Nunca jamás le obligarás a Dios en oración a hacer lo que Él no quiere hacer. Porque la oración no está para que doblegues a Dios a hacer lo que tú quieres, sino que está diseñada para que asimiles lo que Él quiere hacer. Y ahí está el profeta, orando para que Dios envíe la lluvia. Y Santiago dice que efectivamente Dios lo hizo por la oración del profeta. Pregunto, ¿necesitaba Dios la oración del profeta? No, porque Dios no necesita nada.
ni necesita nada de nadie. Hechos capítulo 17 dice que Dios no necesita absolutamente nada de nadie, pero Dios ha mandado a su pueblo orar para que sus propósitos se cumplan, porque el Dios de la Biblia puede hacerlo todo solo, pero te ha dado a ti y a mí el privilegio de formar parte de su plan en oración. Por eso te vas a encontrar al apóstol Pablo, que mira qué petición tan rara. Dice responsable, dice: ayudarme delante de Dios para que Dios me dé palabra y orar por mí para que Él me dé palabra a fin de predicar con poder. Digo, ¿cómo? Que te ayude yo delante de Dios para que Él te dé palabra para que prediques con poder. ¿Por qué voy a orar yo así, Pablo? ¿No te llamó Dios? Hechos capítulo 9, te tiró del caballo, del camello, de lo que fuese. Te llamó, sí. Luego te puso de ministro, sí. Hechos capítulo 13, te comisionó, sí. Hechos capítulo 14, te llamó apóstol, sí. 1 de Corintios 9, has dicho que has visto al Señor Jesús, sí. 1 de Corintios 15, has dicho que eres apóstol, sí. Entonces, ¿por qué voy a orar por alguien que Dios ha llamado, ungido y comisionado? Y dice Pedro, es que no entiendes la parte de la voluntad asociativa. Dios me ha llamado y me ha capacitado, y el Dios que puede hacerlo todo ha decretado hacerlo a través de la oración de su pueblo. Y entendió la parte de la voluntad asociativa. Le digo a la iglesia: ayudarme delante de Dios para que Él me dé palabra en oración a fin de que yo predique con poder. Ese es el Dios de la Biblia. Puede hacerlo todo solo, pero es tan humilde que te ha dado a ti y a mí el privilegio y la responsabilidad de formar parte de su plan. La Biblia dice que Dios no te da aquello que pides si no está en su voluntad. Pues dice 1 de Juan capítulo 5, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si están en su voluntad. Ahora, por otra parte, la Biblia dice: no tenéis porque no pedís. Entonces vamos a ver. Si pido, tengo que pedir de acuerdo a su voluntad. Si no es su voluntad, no me lo da. Por otra parte, si no pido, no me lo da. Pero si pido, debe de ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, si la única opción que tengo para que Dios me dé es que pida de acuerdo a su voluntad, quiero que alguien me enseñe qué es la voluntad de Dios. Pues ahí está la parte de la voluntad asociativa. Dios te lo quiere dar, pero no te lo da a menos que se lo pidas. Pero no te lo va a dar aunque se lo pidas si no está en su voluntad. Entonces, ¿cómo hago para pedir lo que está de acuerdo a su voluntad? Romanos capítulo 8. ¿Cómo pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe que Dios no te lo da si no se lo pides. Pero si se lo pides y no está en su voluntad, no te lo da. Es la parte de la voluntad asociativa de Dios. Por eso Él viene, pone en tu corazón lo que tienes que pedir. Tú lo pides y Él te lo da. De acuerdo. Madre mía, qué tiaco. Hasta que Dios está bendiciendo el Señor. Por eso es tan importante estar en comunión con el Espíritu Santo, porque Él sí conoce la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Pues ora. Es así, no hay más. Aleluya. Y número 3, Dios creó la oración para darte cosas. Qué bien. La guitarra no. Es que yo con mucho ruido me pongo nervioso. Dios creó la oración para darte cosas. ¿Me puedes decir, hermano Pedro, por qué lo has puesto en el número 3? Porque casi siempre usamos la oración para decir: Dios te bendice. Pero yo le he puesto en el número 3. ¿Sabes por qué? Porque creo que es correcto hacerlo. No le he puesto por azar. Le he puesto porque es correcto. Primero tienes encuentros. Luego eres un trabajador de Dios. Y luego Dios te da cosas. Porque hay gente que quiere ser usado sin ser formado. ¿Sabes qué? Dios, primero, antes de usarte, quiere formarte. Porque la bendición y la gloria que va a descansar en tu ministerio no descansa en tu ministerio, descansa en tu carácter. Y si no hay un carácter que sustente lo que Dios va a hacer, eso mismo se cae. Y caes con Él. Pero Dios está interesado en formarte antes que en darte cosas. Por eso dice Jesús: ¿habéis recibido algo? Dicen los apóstoles. Todavía nada.
Jesús dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté cumplido. Qué bien. Entonces, número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Número 3, creó la oración para darte cosas. Bendiciones. Bueno, después de esto me puede decir, hermano Pedro, es que yo a veces oro y no recibo nada. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos están frustrados con la oración? Hasta que Dios. Voy a la segunda parte. ¿Por qué Dios no contesta oraciones? Lo que voy a decir no siempre es así, pues a veces reunimos lo que Dios dice y Dios dice que no, porque Él es soberano y al final hace lo que conviene. Pues Él sabe lo que te tiene que dar y lo que no te tiene que dar. Pues Él nos conoce. Pero número 1, Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido. Sí, cuando hay pecado no arrepentido, Dios no contesta. ¿Y por qué? Muy fácil, porque Dios es santo, apartado del pecado, es justo, juzga el pecado, pero también Dios es maestro. ¿Y por qué Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido? Porque cuando Dios te contesta es un favor que te hace y tú te sientes favorecido por Dios. No sé si te ha pasado alguna vez, hermano, seguro que sí, eres un hijo de Dios. Seguro que has hecho una oración y Dios te ha respondido. Qué amado te sientes por el Señor. Dices, ay, cómo me ama el Señor. Te sientes el favorito de Dios sabiendo tú que Dios no tiene favoritos. Porque es un favor tan grande y de tanta bendición que Dios te conteste una oración que dices, qué bendición, Padre, muchas gracias. Claro, Dios es un maestro. Si un profesor en la escuela le aplaude a su alumno todo lo mal que haga, el profesor está fomentando en su alumno el mal que está haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor? Callarse y disciplinarle, a fin de que el alumno aprenda de que lo que ha hecho no está bien. Por eso Dios a veces guarda ciertas temporadas de silencio. Es porque hay algo en nuestro corazón que no le agrada. Y por ser siervos de Dios no estamos exentos de esto. Pues al revés, Satanás nos ataca más a nosotros que a las ovejas. Porque cuando hace caer una oveja no se entera nadie, pero cuando cae un siervo de Dios se entera todo el mundo y el evangelio es manchado. Por eso el enemigo intenta atacarnos a nosotros y hay que predicarnos el arrepentimiento diariamente. Aunque seamos siervos del Señor y estemos pastoreando, debemos de predicarnos el arrepentimiento, pues a veces atesoramos cosas en nuestro corazón que no son de Dios y Dios guarda silencio. Y ese silencio, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Que sientas la ausencia de su contestación, que sientas la ausencia de su presencia, a fin de que te des cuenta que hay algo entre él y tú que no va bien. Por eso dice la Biblia que el profeta Oseas está casado y la mujer se va con otro hombre y el otro hombre la deja y le dice Oseas a Dios, Señor, ¿qué hago? Y le dice Dios, cógela, perdónala, y la coge, la toma, la mete en casa y la perdona. Pero la mujer se vuelve a ir de nuevo y cuando se vuelve a ir el otro hombre la deja y le dice Oseas, Señor, ¿qué hago ahora? Es la segunda vez que se ha ido y le dice Dios, ves, cógela y métela en casa, pero no la hables, no le digas una palabra. La coge, la mete en casa, va ella por la mañana, quiere desayunar y la voz de Dios al profeta, no la hables. Viene, ¿quieres comer? La voz de Dios al profeta, no la hables. ¿Quieres cenar? La voz de Dios al profeta, no le digas nada. Cállate, un silencio sepulcral, no digas nada. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Muy fácil. La intención de Dios es que la mujer valorara lo que no había valorado. Era la amistad y el compañerismo de un esposo fiel. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros damos por algo cotidiano, en verdad es una muestra de amor muy grande. Cuando un hombre se enfada con otro, ¿qué es lo que hace? Le quita el habla. ¿Te das cuenta? Está enfadado y le quita lo más valioso que tiene. Hablamos de una manera espontánea, pero cuando nos enfadamos con alguien, lo primero que le quitamos es el habla. Por eso Dios le dijo, no le hables, a fin de que valore lo que no sabía valorar, a fin de que valore la compañía de su esposo. Y así hace Dios con nosotros. No nos tira de su casa, nos mete en la iglesia, incluso nos sube al púlpito, pero nos sentimos su gracia y su presencia, porque hay algo que no está bien entre él y nosotros.
disfrutes de mí y guarda silencio. Entonces, número 1, Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido. ¿Puedes ir un poquito más deprisa, por favor? Amén, gloria a Dios. Un poquito más deprisa. Amén, Dios te bendiga. El silencio de Dios nos envía al arrepentimiento. Entonces, Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido. Número 2, Dios no responde cuando no hay fe. Últimamente se está criticando mucho esto. Es que el siervo ha dicho que no hay fe. Menos mal que Jesús no está aquí, porque lo hubiésemos criticado, porque Él también ha dicho eso. Muchas veces Dios le ha dicho, por causa de tu fe no te lo he dado. Así lo dijo el Señor. Sí, hermanos, léelo en la Biblia, yo no me lo invento. Ahí está el libro de Dios. Te lo puedes comprar, lo tienes en casa, pues léelo. Ahí está. Dios muchas veces, Jesús ha criticado el no tener fe. ¿Sabes por qué Dios pide la fe? Porque el Dios de la Biblia no hace nada que no le dé honra. Todo lo que Dios hace es porque previamente le ha dado honra a Dios. Porque si hay alguien que conoce el valor de Dios, es Dios mismo. Dios sabe lo grande que Él es, lo grandioso que Él es y lo que Él merece. Por eso cuando no hay fe que se le honre, Dios no hace absolutamente nada. Está escrito, ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídela a Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es arrastrado como las olas del mar, de un sitio para otro. El que tal haga, no piense recibir cosa alguna del Señor. La sabiduría que estás pidiendo, termina el texto globalizándolo, no recibirás nada, porque no hay fe que le honra. Por eso dice Hebreos capítulo 11, ¿crees que Dios existe? Pues acércate a Él con fe, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios pide la fe. Ahora pregunto, ¿existe para Dios la palabra no puedo? No, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. Bueno, ¿me dejan que les lea un capítulo? Marcos capítulo 6 dice la Biblia, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo por los pelos, que sanó unos pocos poniendo sobre ellos sus manos, y dice la causa, a causa de la incredulidad del pueblo, y estaba perplejo por la incredulidad del pueblo. Vamos a ver, este capítulo hay que analizarlo. Primero dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, no dice no quiso, porque si hubiera dicho no quiso, habla de voluntad, pero no pudo, habla de impotencia. Cuando es no pudo, es que hay otra cosa que puede más que yo, que me impide hacer lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a ver, ¿hay algo que pueda más que Dios? ¿Hay algo que pueda más que Jesús? ¿Cómo se entiende este capítulo? Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que son unos pocos. Pero ¿cómo se entiende este capítulo? Muy fácil, hermanos. Si ahora mismito yo no tengo agua y le digo al responsable, Paco, por favor, necesito agua, y me dice, es que no tenemos, Pedro. Digo, pues ves a comprar agua, y me dice, no tengo dinero. Digo, yo tampoco, y le digo yo a él, pues ves a robarla. ¿Qué me contestará el hermano Paco? Me dirá, Pedro, no puedo. Pero ¿cómo que no puedes, Paco? ¿Es que no te puedes levantar y ir donde el chino y decirle, mira un burro volando, coger una botella y venirte? Venga, ¿no puedes hacer eso, Paco? No puedo. Usted ese no puedo, ¿cómo lo entiende? Como que no puede por voluntad, o no puede porque tiene impotencia, o no puede porque algo le vence, o no puede porque tiene principios. Es un hombre de Dios y Dios le ha enseñado, su Dios le ha enseñado a no robar. Es así como la Biblia dice que Jesús no pudo. No es que no pudiese, con el chasquido de sus dedos hubiera sanado todo lo que les hubiese querido, pero él sabía que su Padre no se mueve donde no hay fe, porque no hay fe que le honra. Por eso Jesús le decía, aquí no se puede hacer nada, porque no hay fe que honra a mi Padre. Que agrada a Dios, cómo tener la fe que honra a Dios para que Dios se mueva, cómo tener esa fe. Bueno, la fe de la salvación viene por la palabra. Romanos capítulo 10 versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la fe
fe que crece para agradarle, ¿de dónde viene? Vamos al monte de la transfiguración. Está Jesús orando, está Pedro, Juan y Jacobo, está Moisés y Elías. Se manifiesta el Señor, se transfigura. Pedro, Juan y Jacobo, qué bueno que estemos aquí. La voz del Padre, este es mi hijo, estos son mis siervos, pero mi hijo predica mejor. Escucharle a él. Mientras están orando en el monte, abajo hay un padre que ha traído un niño suyo, que desde muy pequeño está poseído. Se lo han traído los discípulos, y como saben que Jesús echaba fuera demonios, le dice: ¿ustedes son discípulos del maestro? Sí. Mira mi niño poseído. Viene el niño temblando, echando espumarajo por la boca, y empiezan los discípulos: demonio, en el nombre de Jesús que está orando en el monte, sal fuera. El demonio le mira y le dice: no me salgo del cuerpo del niño. Y empiezan a decir: sal fuera, que no me salgo del cuerpo del niño, que salgas fuera, que no me salgo. Termina la experiencia en el monte, baja Jesús con sus discípulos. Según está bajando, hermanos, el padre del muchacho ve a Jesús, y es como que vio a Dios, nunca mejor dicho. Se tira a sus pies y le dice esta palabra: Jesús, he traído mi niño poseído a tus discípulos y no han podido echar al demonio. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Le echó el brazo por encima y le dijo: no han podido, porque es la voluntad de mi Padre que tu niño esté poseído. ¿Le dijo eso Jesús? No. Jesús miró a los discípulos y les dijo: generación incrédula y perversa. Sí, ¿sabes por qué? Porque no hay nada más perverso que dudar de Dios. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traed para acá al muchacho. Cuando el demonio ve a Jesús, sabe que está delante de un hombre, que Dios va a hacer el milagro, porque la fe que Jesús tiene le honra a su Padre por encima de todas las cosas. Le mira a Jesús y le dice: tú demonio, suéltalo. El demonio tiembla, cae al suelo y deja al muchacho. Jesús lo levanta y le dice al Padre: abrázalo y veros dando gloria a Dios por la liberación del muchacho. Claro, los discípulos han quedado con la compra. Y cuando llegan a casa le dicen: Jesús, dice: sí, maestro. Una pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? Claro, nuestra teología, si estuviéramos ahí nosotros, yo por lo menos diría: ja, es que él es Dios. Jesús no tenía esa teología. Jesús sabía que era Dios, pero no tenía esa teología. Pues no le dijo: es que yo soy Dios y vosotros no. Jesús dijo la causa y la raíz por qué no lo podían echar. Les dio un pequeño estudio precioso que tiene muchas implicaciones y muy profundo. Para sacarlo aquí no daremos nunca, pero sí una pincelada. Jesús dijo: no habéis podido echar el demonio por vuestra poca fe. Y ahora dice: porque de cierto os digo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: échate de aquí para allá, y os obedecería, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, si yo estuviera ahí, le digo: para Jesús, tú me has dicho que el demonio no ha salido por mi poca fe. Esa es la causa y la raíz. Luego me dices que si tuviese fe como un grano de mostaza, le diría a este monte: échate de aquí para allá, y me obedecería. Y nada implica este demonio. Nada me sería imposible. Pero luego hay un demonio de un género grande que no sale si no tengo oración y ayuno. Es que tengo que orar yo al demonio, tengo que hacerle ayunos al demonio. Y me dice Jesús: no has entendido, Pedro. Yo te he dicho que el demonio no ha salido por tu poca fe. Esa es la causa y la raíz. Y si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: ¿qué monte? Este demonio que te acabas de enfrentar hace un rato, que no lo podías mover del cuerpo, le dirías: échate de aquí para allá, y os obedecería. Y nada implica este demonio. Nada sería imposible. Pero este género, ¿quién? Esta clase de fe de la que agrada a Dios no sale del corazón, sino a través de la oración y del ayuno. Porque cuando uno la fe de Dios te se pega, y con esa fe le abrace. Está aquí Dios. ¿Puedo seguir un poquito más? Gracias. Gloria a Dios. La fe le honra. Ahora la pregunta es: ¿depende Dios de que yo haga algo
tenga fe para que Él se mueva. No, pero son principios que Él ha puesto. Es que Dios conoce su propia grandeza. Si no lo hace contigo, lo va a hacer con otro. Pero si tuviésemos la fe necesaria, lo haría Dios por medio de nosotros. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y cuando hay fe que le honra, el Espíritu de Dios se complace en moverse, no dependiendo de tu fe. Es que la fe le honra y Dios se mueve donde se le da gloria y se le da honra, porque no hay otro como Él. Entonces, número 1, Dios no contesta donde hay pecado no arrepentido. Número 2, Dios no responde donde no hay fe que le honre. Y número 3, Dios no responde donde no hay una oración persistente. ¿Has visto? Él es soberano, hace lo que quiere, pero ha dicho cómo va a hacerlo. Ahora nos toca a nosotros someternos. Ahora me puedes decir, hermano Pedro, pero ¿por qué Dios me manda a mí persistir? ¿No me puede dar Él lo que quiere? O sea, mi padre Ramón, le pido 20 euros y le tengo que rogar. Papá, venga, dame 20 euros, venga, papá. No, hermano, yo voy, le pido 20 euros y me los da. Porque yo tengo que persistir a Dios. Bueno, primero te voy a mostrar bíblicamente que Dios quiere que persistamos. La vida de Jacob es una muestra de ello. Se tiró toda la noche pidiendo bendición hasta que Dios se la dio. La vida de Moisés es otra muestra de ellos. Antes de que Dios se le apareciera, se tiró 7 días en el monte. La vida de Noé es otra muestra de ello. Se tiró 7 días metido en el arca sin que lloviera una sola gota, esperando la respuesta de Dios. Pero no solo eso, la vida de Jesús es una muestra en sus enseñanzas y en sus largas horas de oración por la noche. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo y no nos metas en tentación, líbranos del mal, tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén. Y ahí nos paramos, pero Jesús no paró. Jesús siguió enseñando la oración. Jesús dijo: la oración es semejante a un hombre que visita la casa de otro hombre, y cuando éste le visita dice: hombre amigo, ¿has venido a mi casa? Dice: sí. Dice: ¿has cenado? Dice: no, es muy tarde. Dice: ya lo sé, tengo hambre. Va a la cocina y no tiene pan. Y dice Jesús: entonces va a su vecino y le llama, y llama a la puerta: amigo. Y el otro se despierta: sí, ¿quién eres? Soy tu vecino. Es que ha venido un amigo mío a mi casa y no tengo para darle pan. ¿Me puedes dar algo de pan? Jesús dice que el que está dentro dice: lo siento amigo, son más de las 12 de la noche, ven mañana y te lo doy. Y este vuelve a llamar: amigo, es que mi amigo ha venido y tiene pan, está bajo el techo de mi casa, hoy por usted y mañana por mí, venga, levántate y dame pan. Y Jesús dice que el de dentro dice: amigo, están los niños durmiendo, por favor, ven mañana y te lo doy. Pero Jesús vuelve a decir y este vuelve a llamar: amigo, mira, yo sé que están durmiendo los niños, pero es que mi amigo ha venido a mi casa, necesita pan y yo no tengo y tú lo tienes, por favor te pido que te levantes y me lo des. Y él dice: mira, la mujer está durmiendo, vas a levantar a los vecinos, ven mañana y te lo doy. Jesús dice y vuelve a llamar: mira amigo, es que mi amigo necesita pan y yo te ruego. Es ahí cuando Jesús dice: de cierto te digo que se levantará y le dará el pan, no por ser su amigo, sino por su importunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Sabe lo que significa la palabra importunidad? Significa por su sinvergoncería. Eran más de las 12 de la noche. Este le estaba poniendo de ejemplo a los niños, a la mujer y a los vecinos, pero este seguía llamando porque su amigo necesitaba pan y él no tenía para darle. Es ahí cuando Jesús, mirando a los discípulos, miró al cielo y dijo: seguid viviendo hasta que os dé, seguid llamando hasta que os abra, seguid buscando hasta que halléis, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Gloria a Dios. Jesús enseñó la persistencia. Ahora vamos a lo lógico. Es bíblico. Ahora a lo lógico. ¿Por qué tengo que pedirle persistentemente algo a mi Padre que Él me quiere? Pues Señor, dámelo. Dice Dios: no hay, busca. Número 1, ¿sabes por qué Dios quiere que persistas? Porque no te cambia lo que te da, sino lo que Él es. Lo tengo detrás de mis espaldas y vienes a buscarlo. Y mientras pases tiempo a mi lado, yo transformaré tu corazón. Porque a veces
veces si te doy lo que me estás pidiendo sin que tu corazón esté preparado, lo que te voy a dar te va a hacer mal en vez de bien. Pero si te quedas a mi lado, yo transformaré tu corazón. De tal manera que te enamorarás tanto de mí en mi presencia, que cuando yo te quiera dar aquello por lo que tú has venido, ni siquiera te acordarás, porque te enamoraste más del dador que de la dada. Porque la persistencia nos transforma. Estar cerca de Dios, hermanos, buscarle de día y de noche, buscarle su presencia, transforma tu corazón y transforma tu vida, transforma tu carácter. Entonces, número 1, la persistencia te transforma porque pasas tiempo a su lado. Número 2, la persistencia da valor a lo que vas a recibir. Los regalos menos valorados de nuestros niños es el 5 de enero. Lo piden fácil, lo reciben fácil, al otro día está tirando por la casa. Pero el hombre de color que le ha costado lágrimas para que su padre le regale un regalo, se hace mayor, y cuando mira el regalo no se olvida del valor del regalo, no por el regalo en sí, por lo que le costó a su padre traerlo, porque las cosas que cuestan al final se valoran, no se valora lo que no cuesta. No es que Dios quiere que pagues un precio, porque el precio ya lo pagó Jesús, pero Dios está esperando que te desesperes pidiendo lo que no tienes, pero que Él quiere para dártelo, para que cuando te lo dé, lo valores. Y cuando Dios te bendice, valoras esa bendición, valoras lo que Dios te está dando en oración. Entonces, número 1, la persistencia te transforma. Número 2, la persistencia da valor a lo que vas a recibir. Número 3, la persistencia, estar al lado de Dios, limpia tus motivos. ¿Sabes cuántas veces, hermano Pedro, puedes venir a una convención? Sí. ¿Cuántas personas van a venir? No lo sé, es un sitio muy grande. Vale. ¿Cuántas entradas han vendido? Hermano, van a venir 2.000 personas. Y yo en el hotel muchas veces, 2.000 personas, válgame, Señor, en el lío que me metes. Señor, por favor, dame unción, dame poder. Y Dios, hipócrita, eres un hipócrita, Pedro, eres un hipócrita. ¿Pero por qué? Si te estoy pidiendo algo bueno ya, pero me pides algo bueno para quedar bien en la reunión, para que salgas en victoria, aunque la victoria no es tuya, porque esto no es una plaza de toros. Pero me pides unción para ser el mejor. Me tenías que pedir unción por amor a mi pueblo y para que yo bendiga a mi pueblo. Por eso dice Santiago: oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y yo le digo, Santiago, ¿qué tiene que ver el adulterio con la oración? ¿Por qué dices, oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Y dice Santiago, muy fácil, Pedro, es como la mujer que le pide 20 euros a su marido para comprarse un pantalón para que le vea su querido. ¿Me pides algo a mí para que lo vea otro? Oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así la oración no será contestada. La oración tiene que ser tan virgen como la Santa María, que de rodillas dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Apláudele a Dios. Aleluya. No quiere Dios usarte y perderte. Le interesa más tu corazón que tu utilidad. Entonces, número 1, la persistencia te transforma. Número 2, da valor a lo que vas a recibir. Número 3, limpia tus motivos. Número 4, fortalece tu fe. Porque no hay una fe más anclada y más cimentada y echando raíces que la que pasa tiempo a la fuente de esa fe. Y cuando estás cimentado en él, vienen vientos y lo que quiera, pero tu fe está fortalecida. Y termino con esto. Número 5, la persistencia hace que pases tanto tiempo con Dios, que te separe tanto de Dios, que te conviertes en una bendición. Número 1, primero para tu casa. Qué bien. Número 2, segundo para tu iglesia local. Número 3, para tu zona. Número 4, todos los hermanos que te conozcan sabrán que eres una bendición de Dios. Número 5, si Dios quiere y te quiere usar para España. Y número 6, si le sirves con fidelidad a Dios así, tus oraciones sirven para muchas generaciones. Pues no hay oraciones olvidadas, sino acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Por eso le dice Dios a Ezequiel: prepara tu casa que vas a morir. Y le dice Ezequiel: Señor, acuérdate que delante de ti andé en fidelidad. Y le dice Dios al profeta Isaías: vuélvete y dile a mi siervo que le alargo la vida 15 años más, pero no por él, por amor a mi siervo David. Te
13 generaciones había muerto atrás, pero la fidelidad de David había llegado para salvar la vida de un hijo suyo 13 generaciones después. Porque cuando uno vive cerca de Dios, te conviertes en una bendición para tu generación. Por eso te voy a contar esta historia por mi abuela Monte, que ya termino, que me estáis aguantando mucho. Con esto termino. Resulta, hermanos, que había un hombre que se llamaba Evan Robin, de Inglaterra. Empezó a orar, hermanos, se tiró orando años, tenía él como unos 16 años, y empezó a orar responsable. La oración de él era, mira qué oración tan firme: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. No por amor a mí, ni por amor a mi nombre, ni por amor a mi ministerio. No me importa lo que la gente piense de mí, pero sí quiero que honren el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Oró 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. Cuando terminó de orar los 10 años, dice la historia, está documentada, fue saltando un martes a la reunión de jóvenes a su iglesia. Espíritu Santo, por amor a Jesús, envió un avivamiento a Gales. Se metió en la reunión de jóvenes y le dijo al pastor: pastor, ¿me dejas hoy traer el sermón? El pastor, que le ve así, le dice: no, yo voy a traer el sermón y luego tú subes a dar un consejo. ¿Cuántos jóvenes había? 17 jóvenes. Tú verás, se sube el pastor y da el sermón, y luego le dice: va a subir Evan Robin. Cuando Evan Robin subió, el Espíritu Santo descendió, porque no es lo mismo subir y que Dios se marche, y subir a que Dios descienda. Cuando Evan Robin subió, el Espíritu de Dios descendió. ¿Cómo no descendió? Que los 17 jóvenes y el pastor cayeron de rodillas llorando ante Dios. El pastor, que ve que el poder de Dios se manifiesta a través de este joven, dice: mañana miércoles predicas en la iglesia. Sube al púlpito, hermanos, no podía ni predicar. Caía una convicción del Espíritu Santo. Empezó la gente a arrepentirse, empezaron a venir gente de otras ciudades. El pueblo se llenó, la iglesia no cabía nadie. Los cultos empezaban a las 7 de la tarde y terminaban a las 7 de la mañana del otro día. Había gente que pasaba por el culto, que solamente por pasar por el local caía la convicción de pecado y caían pidiendo perdón a Dios. Una vez escucharon gritos de un hombre, miraron y no en la iglesia, salieron y arriba en el techo estaba el borracho del pueblo, que no quería entrar al culto porque le daba vergüenza, pero arriba en el tejado le visitó Dios y cayó rendido a los pies del Señor. Le preguntaron al jefe de la policía: ¿qué hacía usted antes del avivamiento? Dice: yo no buscaba ladrones. Dice: ahora no tengo a quién buscar. Se han cerrado las cantinas, se han cerrado los bares. Nadie quiere delinquir, nadie quiere robar. Todo el mundo quiere escuchar a este joven predicador llamado Evan Robin. ¿Sabes cuánta gente se convirtió en 5 meses? 100.000 personas para la gloria de Dios. En 5 meses, 100.000 personas. Pero es que resulta de que había otro joven en Estados Unidos llamado Parma, y este joven se enteró del avivamiento y escribía cartas y le decía: Evan Robin, yo quiero un avivamiento, ¿cómo puede venir? Y Evan Robin le escribía y se la mandaba y le decía: solamente hay que orar y esperar, y el Espíritu de Dios lo hará. Y dijo él: vale. Se metió en la Universidad de Modi, un predicador del año 1700, 1800, y allí empezó a orar y el Espíritu de Dios se derramó. A esa universidad entró un hombre de color negro que tenía un ojo de cristal llamado Simon Mullen, y le dijo a este Parma: ¿cómo podemos traer un avivamiento? Y este le dijo: Evan Robin me ha dicho que hay que orar. Ah, que hay que orar, pues por orar que no falte. Se fue a la calle Azusa Street en 1906, se metió en un establo que moría mal, se puso una caja en la cabeza y le dijo: padre, de aquí no salgo hasta que tú te muevas. Empezó a descender Dios de tal manera que empezó a venir gente de todo Estados Unidos. Entraban los enfermos, se sanaban. Entraban los poseídos, se liberaban. Entraban los pecadores, se arrepentían. Empezaron, hermanos, el fuego de Dios a descender de una manera tremenda. Y atención, matrimonios dejaban Azusa Street, se iban a otras naciones a llevar este avivamiento tan poderoso que el Espíritu Santo estaba haciendo en la calle Azusa Street. Hubo algunos desórdenes, por si lees la historia, hubo algunos desórdenes, pero es que recuerda que en el Edén Satanás también está. El Edén es de Dios, pero Satanás quiere arruinarlo. Es que no hay avivamiento donde Satanás no quiera meter la pezuña para hacer mal, pero este avivamiento fue de Dios. En 1914, a través de este avivamiento, se constituyó Asambleas de Dios, que está regada en el mundo entero. En esas asambleas de
Dios se convirtió en un matrimonio. Que orando a Dios de la mano le dijo: Padre, cuando tengamos un niño te lo dedicamos a ti. Ese niño nació y se lo dedicaron a Dios. Y cuando este niño era jovencito le dijo a Dios: Señor, cuando sea mayor predicaré a los pobres. Se hizo mayor y cuando era mayor la voz de Dios vino y le dijo: escucha, Clemente de Coser, tú me has dicho que predicarías a los pobres. Y dice Clemente: sí, Señor. Y le dice: pues en Francia hay unos gitanos pobres que no tienen nada en la tierra. Ves y predicarles mi palabra. Clemente de Coser le predicó la palabra. Había 7 gitanos de España que se habían ido a trabajar a Francia. Cuando llegaron allí, recibieron el Evangelio. En enero del 65, el hermano Jaime Balaguer pisa tierras españolas. Había recibido la unción del Espíritu Santo en tierra francesa. Y dijimos: ¡Santo! ¡La palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Allí se convirtió Jaime, Castro, Emiliano, Joselito, marido, y vinieron a España. Joselito, Andalucía, y Castro también. El Jaime por Balaguer, Emiliano por Castilla. Y empezaron a predicar la palabra. No teníamos a Dios, no teníamos a Jesús, pero Dios fue trayendo el avivamiento que surgió en la calle Full Street, que también surgió en la Universidad de Modi, pero que vino de la oración de un joven que cuando nadie quería orar en Gales, él decía: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. ¿Sabes? Han pasado generaciones. Si supiera Evan Robin lo que iba a dar su oración, él no lo sabía, sin aire acondicionado, pero él está orando: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Hoy somos miles y millones que hemos recibido la salvación porque había un joven dispuesto a buscar a Dios. Emiliano se fue a Portugal, empezó a predicar en Portugal. Hay 5 zonas, más de 300 obreros. Oró por una niña que estaba sorda, ciega, muda y paralítica. La sanó el Señor y luego se casó con su hijo. Se convirtió en su nuera. Nosotros en España, en Madrid, hicimos una película de Emiliano. Me he enterado que los portugueses se enfadaron con nosotros porque dijeron: ese no es Emiliano, son algunas cosas de él. Nosotros no leíamos el libro de los Hechos, lo vivíamos con él. ¡Qué bien! Tremendo. Predicando el hermano Castro. Era un hombre rico, lo entregó todo por el Señor, y contando su testimonio una vez ya a punto de morir, un joven levantó la mano y le dijo: tío, vaya palacio le tiene preparado el Señor cuando usted vaya al cielo, porque lo ha vendido todo para salvar a las almas. Salió llorando el tío Castro y dijo: hijo, si pudiera vender también aquel palacio para que un alma se salvara, ten por cierto que también lo vendería y lo vendría Señor. ¿Sabes lo que dijo Emiliano antes de morir? Me gustaría morir para Dios como un mártir, pero sé que Dios no me va a dar ese privilegio, no me lo merezco. Nosotros hemos dejado de orar. Evan Robin levantó un evangelista llamado Cliff. Cliff era viejo y ya no ministraba porque los amigos, cuando llevan un tiempo, se jubilan. Pero había un joven que había leído el libro de Cliff. ¡Ay, cómo Dios le usa a Cliff! Yo quiero ser usado. El avión que está volando se rompe, tienen que parar en Gales. Dice el comandante: pueden pasear 4 horas por la ciudad. Este joven va andando y ve la placa: aquí vive el evangelista Cliff. Dice: Dios mío de mi vida. Salta a la valla y llama. Y cuando llama, abre una anciana y dice: ¿vive aquí Cliff? Sí. ¿Vive todavía? Sí. ¿Me dejas verlo? Dice: no se puede entrar a verlo. La voz de Cliff atrás: mujer, deja entrar al muchacho. El muchacho entra, ve al evangelista veterano, se sienta con él, le cuenta las cosas que Dios hizo en Gales, los milagros, las conversiones. Y
Y este joven cae de rodillas, dice, ora por mí. El evangelista cae de rodillas también y el anciano le abraza y le dice, Padre, el poder que tú me diste a mí, dáselo a este joven. Una semana más tarde el evangelista muere, pero el joven, por llamado de Dios, el Señor levanta su manto, como Elías a Eliseo. Este joven se ha ido a África, ha hecho campañas de más de 5 millones de personas. En España somos 49 millones. En el ministerio de este joven se cuenta que 73 millones de personas han aceptado a Jesucristo. Este joven ya no es joven, era viejo y ha partido con el Señor. Se llamaba Reinhard Bonnke. Si supiera Evan Robben la que iba a liar su oración, él no lo sabía, pero la voluntad asociativa, él oraba, Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento. Entonces, número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Número 3, creó la oración para darte cosas. Número 1, Dios no contesta donde hay pecado no arrepentido. Número 2, no contesta donde no hay fe que se le honre. Número 3, no contesta donde no hay oración que persista. Número 1, la persistencia te transforma porque pasas tiempo a su lado. Número 2, da valor a lo que vas a recibir. Número 3, limpia tus motivos para que lo recibas. Número 4, fortalece tu fe cuando vengan las pruebas por causa de la gloria recibida. Y número 5, te convierte en una bendición para tu casa, tu iglesia, tu zona, España, y Dios guarda tus oraciones para bendecir otras generaciones. Este era el mensaje: soberanía de Dios y oración de hombre. Levanta tus manos ahí en el lugar donde estás. Dile: Padre, yo quiero convertirme en un hombre de oración. Quiero seguir buscándote, porque tú, Señor, has contado con la oración en tus planes soberanos. Eres soberano y has contado con tus planes. Y yo quiero que cuentes conmigo, porque soy tu siervo, porque tú me has llamado, porque tú me has escogido. Perdona mis pecados, mi falta de búsqueda, mi falta de persistencia. Perdóname por perder mi tiempo en cosas vanas que no aprovechan, que no forman mi carácter, que no me convierten en una bendición para mi esposa, mi hogar, mis hijos, mi casa, mi iglesia, mi zona, España y las demás generaciones. Señor, perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre, haznos hombres de oración, como dice el libro de Zacarías. Derrama un espíritu de oración sobre nosotros. Por favor, Espíritu Santo, llévanos a adorarte, a buscarte, a estar cerca de ti, porque no hay otro como tú. Te pido perdón y me humillo bajo la planta de tus pies y te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Gracias por el responsable y los ancianos. Gracias por cada uno de tus siervos. Gracias por la zona de Córdoba, que la has levantado tú y te pertenece a ti. Es comprada por tu sangre. Trae avivamientos y arrepentimiento. Necesitamos el descender de tu Espíritu Santo como nunca antes, porque esta obra no se lleva con espada ni jabalina. Es con tu Espíritu, Señor. Gracias.